Saludos, este es el grupo C y estaremos hablando acerca del trastorno del metabolismo tiroideo, específicamente en enfermedades tiroideas benignas. Mi nombre es Julio César Areche Charles y estaré hablándoles acerca del hipotiroidismo. El hipotiroidismo clínico suele provenir por la incapacidad de la glándula tiroidea para producir hormonas suficientes. Esto se conoce como hipotiroidismo primario. También pueden ocurrir en ocasiones con estado de actividad limitada o resistencia a la hormona tiroidea periférica. En muchos países de vías de desarrollo, la causa principal es la falta de yodo y en muchos países desarrollados, casi siempre los trastornos de hipotiroidismo pertenecen a la tiroiditis de Hashimoto. En caso del hipotiroidismo de posradiación, este es un cuadro clínico planificado que a veces es la consecuencia de un tratamiento de radioterapia de yodo. Eh, la popularidad de este tratamiento aumentó frente a los estados de hipertiroideos sobre las enfermedades graves y el bocio tóxico multinodular. Del 50 al 70% de estos pacientes que reciben esta terapia corren riesgo de presentar hipotiroidismo clínico y hay que supervisar de todos modos el tratamiento en estos pacientes como mínima vez, una vez al año. De igual forma, está el hipotiroidismo posoperatorio, que aquí es cuando no se administra el tratamiento de yodo, de radioterapia, en los pacientes con esta enfermedad o con enfermedad grave, la tiroidectomía subtotal, esta puede producir un hipotiroidismo. La incidencia del hipotiroidismo postoperatorio permanentemente puede variar por la precisión del cirujano o la extraterapia de la tiroides. La tasa de complicaciones de esta, como la lesión del NLR o la hipocalemia, aumenta cuando más intensiva es la ablación quirúrgica. Está también el hipotiroidismo farmacológico, que este puede ser por antitiroideos, como por ejemplo el metonidazol, el metimazol o el propiltioruracilo, que son, cuando son administrados en exceso, producen hipotiroidismo. La vigilancia cuidadosa de estos pacientes que toman medicamentos es obligatoria y así como conocimiento de las enfermedades que requieren este tipo de tratamiento. También está la miradrona en caso del tipo farmacológico, el litio, el interferón alfa, la interleuquina 2 y antineoplásicos, que la mayoría de estos fármacos causan hipotiroidismo porque interfieren en la liberación de la hormona tiroides a partir de su glándula o porque poseen toxicidad directa eh, sobre la tiroides. En caso del diagnóstico de este, si se sospecha de hipotiroidismo primario, por situación clínica hay que analizar los valores séricos tanto de la TSH como de la T4. Entonces, estas pruebas de laboratorio revelarán si la T4 libre es baja y la TSH es elevada. En caso del tratamiento, la levotiroxina constituye un tratamiento seguro y eficaz para esta patología diagnosticada y existen preparaciones para administración oral, intramuscular e intravenosa y la mayoría de los pacientes pueden recibir una medicación vía oral, por ejemplo, día tras día. Está conocida Está también la conocida tiroiditis de Hashimoto, que es la causa principal del hipertiroidismo en los adultos y también la destrucción de los tirocitos del mecanismo autoinmunitario. El trastorno de esto predomina en las mujeres y el fenómeno inmunitario lo que hace es que da lugar a que se formen inmunocomplejos y complementos de la membrana basal de las células foliculares. Las funciones de estas células tiroideas lo que hacen es que se alteran y también en consecuencia la producción de la T3 y la T4. En caso de la tiroiditis supurativa aguda,
Esta es muy rara realmente y se suele conocer por una infección piógena grave de las vías respiratorias altas. A veces se relaciona con la fístula piriforme u otra anomalía congénita. Este proceso ocasiona dolor intenso localizado unilateral y los microorganismos más frecuentes son el Staphylococcus incluidos el Staphylococcus aureus resistente a la amoxicilina y los Streptococcus. Está la tiroiditis subaguda, que esta predomina realmente en las mujeres. La edad más frecuente de esta se sitúa entre los 40 y los 50 años y la causa exacta de esta se desconoce, pero se atribuye a un origen vírico o autoinmunitario, que casi siempre el enfermo refiere antecedentes de infección respiratoria alta antes del comienzo de la tiroiditis. Estos enfermos muestran edema, difusión del cuello y dolor de inicio repentino. Cerca de 2/3 sufren fiebres, pérdida de peso y fatiga intensa. La aspiración con aguja en este caso resulta a veces es el diagnóstico si se observan células epiteliales gigantes, como por ejemplo cuerpos extraños, caracterizan esta lesión. El examen microscópico de este revela grandes folículos infiltrados por las células mononucleares, neutrófilos y linfocitos. El tratamiento para este son corticosteroides o antiinflamatorios no esteroides, como los AINES, que alivia con eficacia los síntomas, pero realmente no los resuelven del todo. En este caso, estaremos hablando del bocio de Rydell, que esta tiroiditis es muy conocida y es rara porque se caracteriza con la glándula dura debido a una inflamación crónica en su totalidad. En esa se pueden observar síntomas intensos de dolor por extensión hacia tráquea, el exófago o el nervio laríngeo. El resultado de estos enfermos puede experimentar una obstrucción inminente de la vía respiratoria o disfagia. La sintomatología de esta es unilateral y se hace sospechar de una neoplasia maligna si existe una intervención quirúrgica. El tratamiento de esta mediante restitución de hormonas tiroides y corticoides o tamoxifeno, que resulta a veces eficaz, y en otras ocasiones también es necesaria la resección quirúrgica para aliviar los síntomas y la obstrucción traqueal. Mi nombre es Laura Emilia Zapata Ávila y les voy a estar hablando sobre el hipertiroidismo y algunos de sus trastornos. Antes de comenzar, quiero aclarar unas terminologías súper sencillas para que las tengamos claras. La tirotoxicosis es la situación clínica resultante de un exceso de hormonas tiroides a nivel de los tejidos, pero cuando es consecuencia de un aumento de la síntesis y secreción de hormonas por la glándula tiroidea, se denomina hipertiroidismo. El incremento en la secreción tiroidea se debe a alteraciones primarias intraglandulares, como lo son la enfermedad de Graves, bocio tóxico nodular, adenoma tiroideo tóxico, también por trastornos del sistema nervioso central con aumento de la estimulación tiroidea producida por la TSH. La mayoría de los estados hipertiroides se deben a una disfunción primaria. De hecho, hasta los estados hipertiroides menos habituales pueden ocurrir por un aporte mal controlado de hormonas tiroides exógenas, como lo son el embarazo molar con mayor liberación de HCG y de manera excepcional una neoplasia tiroidea maligna con hiperproducción de hormonas tiroides. Los síntomas clásicos del hipertiroidismo o de la tirotoxicosis son sudoración, pérdida involuntaria de peso a pesar de un mayor apetito, intolerancia al calor, aumento de la sed, alteraciones menstruales, ansiedad, diarrea, palpitaciones, caída del pelo y trastornos del sueño. Los signos más graves de tirotoxicosis abarcan la insuficiencia cardíaca, del alto gasto,
insuficiencia cardíaca congestiva con edema periférico y arritmias, como taquicardia ventricular o fibrilación auricular. Entre los trastornos hipertiroides tenemos la enfermedad de Graves, ya anteriormente mencionada. Esta enfermedad es la causa más común del hipertiroidismo, también conocida como bocio tóxico difuso. En Graves fue un médico irlandés que descubrió originalmente la enfermedad en el 1835. Esta enfermedad cabe destacar que afecta casi siempre a mujeres de 20 a 40 años. El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves se debe a autoanticuerpos que estimulan el TSHR, que son los receptores de tirosina. Sobre las diferentes teorías acerca del estímulo que inicia la producción de esos anticuerpos, aún no existe un acuerdo sobre la causa específica de este proceso. También hay una mayor probabilidad de enfermedad de Graves entre gemelos monocigóticos, por lo que quizás exista una susceptibilidad genética, aunque aún no se tenga clara. La enfermedad de Graves se suele manifestar por la triada clásica siguiente: los signos y síntomas de tirotoxicosis, una masa cervical visible compatible con bocio que puede emitir un soplo por el mayor flujo vascular y esotalmia. Se puede dar una compresión traqueal que puede ocasionar síntomas de obstrucción respiratoria, pero es sumamente raro. Las secuelas oculares de la tirotoxicosis prolongada y no tratada, como tosis, edema supraorbitario e infraorbitario, e hinchazón y edemas conjuntivales, resultan a veces ser graves. La oftalmopatía se atribuye a la estimulación del TSHR, sobreexpresado en los tejidos retroorbitarios también en estos pacientes. En su forma grave, el espasmo del párpado superior, que determina una retracción y visualización de la cantidad esclerótica superior a la normal, como vemos ahí en la imagen, da lugar a una asinergia oculopalpebral y a una exacerbación del edema conjuntival ya presente. Todos esos fenómenos de carácter compresivo progresan y a veces hasta producir un deceso de la motilidad ocular, oftalmoplegia y diplopía. Cabe destacar también que el daño del nervio óptico y la ceguera representan secuelas tardías cuando no se corrige este trastorno de base. Esta lo diagnosticamos con la gammagrafía con RAI. Esta gammagrafía revela una hipercaptación en toda la glándula frente a lo que ocurre con el nódulo hiperfuncionante, o sea, la hipercaptación aislada. Tenemos el bocio tóxico nodular, llamado también enfermedad de Plummer. Hace referencia a un nódulo que ha adquirido una función autónoma dentro de la glándula tiroidea con bocio. El aumento de la producción de hormonas tiroides ocurre de forma independiente al control del TSH. Aquí los pacientes suelen mostrar una evolución más leve y más edad, a diferencia de la enfermedad de Graves. La tiroides de estos pacientes puede aumentar de manera difusa de tamaño o asociarse a bocio retroesternal. Los síntomas iniciales son leves, los niveles periféricos de las hormonas tiroideas se elevan y los de la TSH se reducen. En general, no se detectan anticuerpos antitiroides. En cuanto a su diagnóstico, suele confirmarse después de la sospecha clínica y se realiza una gammagrafía con RAI también para localizar una o dos áreas de funcionamiento autónomo con supresión del resto de la glándula. El bocio tóxico nodular se puede tratar con tionamidas, RAI o cirugía. Se prefiere las dos últimas modalidades, puesto que estos nódulos casi nunca desaparecen con un tratamiento tiodinámico prolongado. ¿Cómo diagnosticamos el hipertiroidismo? Una masa tiroidea lisa con signos y síntomas de tirotoxicosis indica el diagnóstico del hipertiroidismo. También el estudio coste-efectivo se basa en una extensa anamnesis, exploración física y pruebas de función tiroidea.
Además de los niveles elevados de T3 y T4, se observan también niveles disminuidos o indetectables de TSH. También se utiliza una ecografía o tomografía computarizada de cuello que permite evaluar las referencias clínicas. Cuando se planifica una intervención quirúrgica también es importante. El tratamiento que se utiliza en este hipertiroidismo, luego de que se diagnostica, se inicia enseguida para mejorar los síntomas y reducir la síntesis de hormona tiroidea. Se conocen varias modalidades terapéuticas eficaces, pero los más comunes son los siguientes. Existen betabloqueantes como el propanolol. Les explico que aquí los enfermos con tirotoxicosis muestran una hiperestimulación adrenérgica, por lo que los efectos adrenérgicos periféricos se pueden modular con betabloqueantes que deben iniciarse sobre todo si el paciente sufre taquicardia o es mayor. También tenemos el grupo tiodinámico de antitiroides que incluye el propiltiuracilo y el metimazol. Están los corticoides exógenos que reducen de manera eficaz el eje hipofisiario tiroideo. Los esteroides también reducen las concentraciones estéricas de TSH. Esta acción rápida de los esteroides lo convierte en un tratamiento primario potencialmente importante en el hipertiroidismo grave. También se utiliza el yodo, que es administrado en grandes dosis en forma de solución saturada de yoduro potásico o solución de Lugol tras la aplicación de un antitiroideo. También está la ablación, que es considerada por muchos médicos estadounidenses como el tratamiento de elección frente a la enfermedad de Grave. Asimismo, constituye una opción frente al adenoma tóxico y el bocio tóxico multinodular. Y por último, la tiroidectomía. Los pacientes que más optan por este proceso son los que están en el seno de la enfermedad de Graves, son los que tienen bocio voluminoso, pacientes embarazadas o que deseen quedarse embarazadas en los 6 meses siguientes, las madres lactantes, pacientes con nódulo tiroideo sospechoso de malignidad, entre otros. La tirotoxicosis se debe controlar con medicación antes de la tiroidectomía en caso de realizarse. La TSH puede mantenerse disminuida, pero hay que controlar la taquicardia y otros síntomas clínicos de la tirotoxicosis. Y lo ideal es que los niveles circulantes de la hormona tiroidea se sitúen dentro del intervalo normal, ya que si no se trata convenientemente el paciente antes de la operación, la tormenta tiroidea puede poner su vida en riesgo. Esta tormenta tiroidea se manifiesta por presentar taquicardia intensa, fiebre, confusión, vómitos, hasta llegar a la deshidratación, e hiperestimulación adrenérgica hasta causar manía, y como tras la recesión tiroidea si el paciente presenta un hipertiroidismo no controlado. Como tratamiento de esta tormenta tiroidea franca se basa en una reposición rápida de líquidos y la institución de antitiroides, betabloqueantes, soluciones de yodo y esteroides. Tenemos el bocio no funcionante. Tenemos dos, un bocio multinodular, que describe un aumento de tamaño difuso y heterogéneo de la glándula tiroidea. Las manifestaciones iniciales comprenden un aumento difuso del tamaño de la tiroides, pero a menudo se aprecia una nodularidad asimétrica de la masa. La causa de esta masa suele ser la carencia de yodo. Al principio, la masa determina un estado eutiroideo, pero conforme se agranda, puede elevarse la cifra de T3 y T4 y se establece un hipertiroidismo clínico gradual. Aquí como estudio tenemos la ecografía y la gammagrafía, que revelan una sustancia tiroidea heterogénea. Los nódulos con poca captación pueden aparecer como lesiones sospechosamente malignas. La incidencia del carcinoma en el bocio multinodular varía entre el 5 y el 10%. Y aquí hay que considerar seriamente la AAF, que es la aspiración por aguja fina para el diagnóstico, y la resección de las lesiones sospechosas.
Y por último, el bocio retroesternal. Esta es la extensión intratorácica, como ven en la imagen, de una tiroides agrandada y en general se debe a un bocio multinodular. La mayoría de los bocios intratorácicos o retroesternales se denominan secundarios porque son agrandamientos o prolongaciones de bocios multinodulares debido a la vasculatura tiroidea inferior. Este bocio desciende al mediastino anterior. El bocio retroesternal primario es raro y se da aproximadamente en el 1% de los casos. Y se dice que es consecuencia de un tejido tiroideo aberrante situado en el mediastino anterior o posterior. Depende de la vasculatura intratorácica y no de la arteria tiroidea inferior. Gracias. Micrófono. Buenas, mi nombre es Pamela Mejía y voy a estar hablando sobre la evaluación de los nódulos tiroideos. El nódulo tiroideo es una lesión intratiroideal concreta y definible desde el punto de vista radiológico. Muchos nódulos tiroideos no son palpables, es decir, no son, a la primera impresión no se le puede diagnosticar. Y no todas las lesiones tiroideas palpables se comprenden como una lesión concreta definida en las pruebas de imagen. Solo se pueden clasificar como nódulo tiroideo el que se ve en una prueba de imagen, aunque los nódulos tiroideos sean frecuentes. Todos los casos de nódulo tiroideo o solitario muestran una lesión benigna. Es decir, hay que considerarlo y plantearlo como que hay un cáncer de tiroideo en todos los casos. La decisión del tratamiento conservado y quirúrgico se basa en una analítica cuidadosa de las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Incidencia. La frecuencia de los nódulos linfatiroideos palpables aumenta con la edad. La mayoría son benignos y el 5% son cánceres de tiroideo en hombres y mujeres. Pásala. Evaluación inicial. El estudio de un paciente con nódulo solitario comienza con un cuidado de una anamnesis y exploración física. Las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo debe reconocer durante la anamnesis y exploración física. El médico ha de interrogar acerca de los síntomas y en algunos casos aparece la disnea subjetiva, disnea postural y compresión o sensación del paciente estar ahogándose, es decir, de no poder respirar. Estudio de laboratorio. La prueba de función tiroidea se identifican a los pacientes con un estado hipertiroidismo no sospechado y dictado en el estudio pertinente. Si se detecta un nódulo tiroideo de 1 centímetro o mayor, se realiza la TSH sérica. Una TSH sérica baja denota un hipertiroidismo franco subclínico y en general requiere de un estudio gamagráfico. La TSH sérica baja también se correlaciona con una menor probabilidad de malignidad en un nódulo tiroideo. Los cánceres tiroideos rara vez son frecuentes. Prueba de imagen tiroidea y ecografía. La ecografía es capital para el estudio de la mayoría de los nódulos tiroideos. Todos los nódulos tiroideos no son tóxicos y exigen una ecografía diagnóstica. Las ventajas de la ecografía sobre otras modalidades de imagen son su portabilidad, su contextividad
y la ausencia de la radiación ionizante. Tiene un extraordinario valor cuando el paciente recibe el tratamiento conservatorio porque determina de un modo reproducible si el nódulo ha aumentado de tamaño o ha disminuido. Los signos ecográficos en el interior del nódulo que se consideran sospechosos de malignidad son microcalcificaciones, hipervascularizaciones y borde inflante. Tomografía computarizada y resonancia. La TCE y la RM no aportan nada relevante al estudio de los nódulos tiroideos, no complicadas y no se pueden caracterizar perfectamente en la ecografía. Sin embargo, cada una de estas modalidades ayuda a examinar la extensión local en el estadio más avanzado del cáncer tiroideo. La tomografía computarizada o la RM aparecen especialmente adecuadamente ante una masa sospechosa o cáncer confirmado por una biopsia. Buenas, mi nombre es Yasmin Mercedes y yo le estaré dando continuidad a donde dejó mi compañera. Tenemos la biopsia por aspiración de aguja fina. Esta es una técnica coefectiva y una técnica de diagnóstico esencial para el estudio de un nódulo tiroideo. La decisión de efectuar una biopsia por aspiración de aguja fina de un nódulo tiroideo se va a basar en una combinación de factores del paciente con características ecográficas y tamaño del nódulo. ¿Dónde estaría indicado ampliar el estudio de un nódulo menor de 1 centímetro? Sí, el nódulo tiene características ecográficas sospechosas y el nódulo está asociado a adenopatías basados de acuerdo a la ecografía y tamaño y examen físico. Nódulos de pacientes con antecedentes familiares de una CPT, que es una tiroidectomía, y el tamaño de un nódulo. Los pacientes con nódulos y características ecográficas de alto riesgo o intermediario deberían someterse a una biopsia por aspiración de aguja fina si el nódulo tiene 1 centímetro o mayor. Lo que tienen nódulos con estudios ecográficos de bajo riesgo, pero el nódulo mide 2 centímetros o más. Los que tienen nódulos con características ecográficas muy poco sospechosas, pero el nódulo mide 2 centímetros o más. Los nódulos quísticos no requieren biopsia por aspiración. Sí. Aquí tenemos un cuadro donde especifica con mejor entendimiento lo que debemos realizar. Si en la presencia de un nódulo se va a detectar en la exploración física o la anamnesis. Vamos a medir la TSH sérica. Entonces si la TSH sérica está baja, vamos a hacer una gammagrafía. Si está normal o intermedia, vamos a hacer una ecografía, pero esto va a depender también si el nódulo está frío o caliente. Si el nódulo está caliente, hacemos una gammagrafía. Si el nódulo está frío, hacemos una ecografía. De ahí van a depender y van a derivar los tratamientos y los procedimientos que debemos hacer para el estudio de un nódulo. La biopsia por aspiración de aguja fina, esto se lleva a cabo con una aguja de pequeño calibre que va desde 23 a 27 gauge y con una mecánica capilar de aspiración. El uso de una aguja de pequeño calibre, esto va a reducir la tasa de complicaciones y va a dar una mejor exactitud en el diagnóstico. Los resultados de la biopsia por aspiración de aguja fina se deben de interpretar con el sistema de Batsada. Este no es más que un sistema de tecnología que fue creado para la notificación de los datos citopatológicos encontrados y este representa la tasa de el porciento de malignidad que tenga el nódulo estudiado
y el grado de lesión que tenga y qué tratamiento se le puede aplicar al paciente. Como podemos ver aquí, como le dije, esto implica la tasa de malignidad en %, la tasa de malignidad que tenga la lesión y el posterior tratamiento que se le puede dar, donde tenemos que no fue diagnosticada de 1 a 4% y su tasa de malignidad de la lesión del nódulo es un 17% y el porcentaje de muestras extraída del nódulo es de un 13 a es de un 13%, pero va de 2 a 24%. Y en este caso se debe de repetir la biopsia y así sucesivamente. La toma de decisiones para la aspiración de biopsia por aspiración de aguja fina. Estos se deben de tomar en cuenta la presencia de síntomas compresivos o inflamatorios de forma local. Se determina a través de la apimnesia y examen físico. La hiperperfusión que se detecta y se debe hacer midiendo la TSH sérica. Si el paciente sufre de hipotiroidismo, se le aplicará una gammagrafía con RAI para atender mejor el diagnóstico y el tratamiento. Un paciente con un bocio y síntomas compresivos es razonable que se le indique la recesión si el paciente no tiene ningún problema con la cirugía. Los síntomas compresivos que van desde tos, disfagia, sibilancia y disnea y una sensación de presión que empeora cuando está de cúbito supino. La lobulotomía tiroidea y la tiroidectomía tiroidea está adecuada, indicada para pacientes con una masa compresiva unilateral, con características benignas en la ecografía, en la biopsia. Aquí tenemos la neoplasia tiroides maligna. El carcinoma tiroideo representa el 45% de todas las neoplasias malignas de los Estados Unidos, donde en el 2015 se esperaban unos 62,000 casos con 1,950 muertes por el cáncer tiroideo. Más del 65% de los casos se presentan en mujeres, por lo que esta es la quinta enfermedad de malignidad en el sexo femenino. Hay que tener en cuenta las dos vertientes para tratar la oncogeneidad de un bocio tiroideo y las alteraciones genéticas. Tenemos protooncógenos mutados, que en lo que se determina es una producción alterada de la proteína y un crecimiento acelerado y pérdida de la función de los genes supresores del crecimiento que facilita el crecimiento de las células sin regulación alguna. Tenemos también alteraciones genéticas que llevan a una activación consecutiva de la prevalencia de la 5 actividad por los interferones gamma.